Vamos a ir ahora a Hechos, capítulo 19, para darle continuación a los estudios que hemos estado llevando de Hechos. Vamos a leer los versículos desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios así: Hechos capítulo 19, verso 23 al versículo 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hace con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana será estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado, Señor, una vez más venimos a ti, Señor, para agradecerte por tu palabra, a pedir, Señor, tu guianza y tu dirección en este tiempo de estudio, y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Instrúyenos, Señor, a través de tu palabra y el auxilio de tu Espíritu Santo. Instrúyenos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como hemos estado viendo, el apóstol Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero, que empezó en el capítulo 18 del verso 23 en adelante. Nosotros vemos que el apóstol Pablo está en su tercer viaje misionero. Y si algo hemos visto, ¿verdad?, en el apóstol Pablo es esa incesante obra de predicar el evangelio. Esa incesante obra de dar a conocer ¿a quién? A Jesucristo. Y eso ha rendido su fruto a través del tiempo, porque en el transcurso de este tercer viaje, aproximadamente el tiempo que el apóstol Pablo duró es aproximadamente entre 3 a 5 años esa travesía. Ustedes saben que la mayoría de desplazamiento podía ser por agua, pero cuando era por tierra, entonces era sumamente lento, muy lento. Quiere decir que llegar de una ciudad a otra por tierra era bastante el tiempo que debía consumirse. En ese sentido, entonces, vemos un trabajo inagotable, se puede decir, del apóstol Pablo, llevando el mensaje del evangelio. Y en esta ocasión, entonces, cuando nosotros vemos que la Escritura nos presenta ese alboroto que se presenta allí en Éfeso, nosotros entonces vamos a tener la meditación o el estudio de la palabra de Dios precisamente en lo que sucede en esta ciudad y cuáles son los efectos, digamos, que tiene el evangelio en esta zona y qué provoca luego de esto también. Lo primero que vemos es que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y cuando escuchamos la expresión, ¿verdad?, acerca del camino, ¿a qué nos hace referencia? Pueden levantar la mano y decir, ¿a qué hace referencia cuando escuchamos la palabra del camino?
Sí, pero dígalo duro, fuerte. Cuando escuchamos, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿De qué estamos hablando? Hermano, levante la mano y puede decir. Bueno, ustedes saben que los primeros cristianos, ¿verdad? Fueron conocidos como. Antes de que se le llamara cristiano, había una característica fundamental que lo distinguía a ellos. Y era precisamente aquellos que iban por los caminos predicando que a Jesucristo. Es decir, que el cristiano, en lugar de ser visto como cristiano como tal, eran vistos como los del camino. Porque precisamente con la persecución que se levantó en Jerusalén, ¿verdad? Ellos salían huyendo, pero iban como predicando el evangelio. Y lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. O sea, Pablo estaba en una ciudad, muchas veces salía huyendo de esa ciudad, pero iba por el camino haciendo ¿qué cosa? Predicando el evangelio. Y este tercer viaje, entonces, nosotros vemos al apóstol Pablo que también está llevando a cabo su obra misionera en aquel lugar, en Éfeso específicamente. Dice el versículo 24, aquí plantea entonces cuál es la razón del alboroto. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos ver esta parte, porque en el día de hoy hay aspectos similares en nuestra sociedad de esa idolatría que existe en el mundo y de cómo las personas se ven confrontadas cuando escuchan hablar acerca de Jesucristo. Cómo hay un repudio de por sí, ¿verdad?, a la predicación de la palabra de Dios, y cómo hay un repudio para aquellos que hacen riquezas con el pecado. Aquellos que promueven el pecado, aquellos que promueven la idolatría. Obviamente, escuchar hablar de Cristo, eso le irrita ciertamente. Eso afecta a su negocio. Imagínese, hermano, que usted se pare en un punto de droga, ¿verdad?, a predicar a Cristo, a hablar de la libertad que Cristo da del pecado, de la esclavitud, del vicio. ¿Usted cree que va a ser bien visto por las personas que están allí? Yo pienso que no, hermanos. Cuando nosotros vemos este tipo de narrativo en la Escritura, tenemos que trasladarlo, no solamente verlo como una historia pasada, un testimonio del apóstol Pablo, sino un testimonio que también es útil para nosotros en el día de hoy. Dice aquí la Escritura entonces que el evento que sucede o el disturbio no pequeño acerca del camino tiene que ver específicamente con lo que va a decir en el versículo 24. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, un trabajo de un hombre que tiene el arte de modificar los metales, en este caso la plata. Y tiene un grupo de personas que trabaja, ¿verdad?, en esa labor de transformación de la plata o de otro tipo de metales también. Y presenta a Demetrio como alguien sobresaliente en ese sentido, que posiblemente era quien hacía la comercialización del trabajo que hacían los artífices. Dice el versículo 25, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos ¿qué? Nuestra riqueza. ¿Cuál era el oficio de ellos? Transformar el metal, hacer templecillo. Y una
representación quizás en miniatura, ¿verdad? De lo que era el templo de la diosa Diana, específicamente. Esta diosa era conocida también, es el nombre, Diana es el nombre romano de Artemisa, la diosa griega de la fertilidad. Y el templo de Diana en Éfeso era considerada en el mundo antiguo como una de las 7 maravillas del mundo en ese momento. Es decir, un lugar sobresaliente y que no podía ser pasado desapercibido. La influencia de este personaje de Diana, esta diosa o Artemisa, también se encontraba, es decir, la influencia se extendía de poder tratar un asunto que puede perjudicar sus ingresos y sus trabajos, digámoslo de esa manera. Y evidentemente esto daba grandes ganancias. Dice el versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Ellos habían, en cierta forma, tenido información del apóstol Pablo y de su obra misionera. Es decir, del oficio que Pablo estaba llevando a cabo de dar a conocer a la persona de Jesucristo, había ganado muchas personas que habían venido a Cristo, que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y uno logra observar qué es lo que sucede en las personas cuando aceptaban a Cristo como Señor y Salvador. Había un arrepentimiento, evidentemente, en las personas. No era una identificación en el sentido de decir, ahora son cristianos, pero continúan haciendo la misma cosa que hacían antes. Ellos logran observar que aquellas personas que aceptan a Cristo, ¿sabe qué? Dejaron de comprar los templecillos hechos de plata, dejaron de darle ganancia, se puede decir, a la idolatría, al pecado. Es decir, se apartaban específicamente. Tan pronto aceptaban a Cristo, pérdida para sus negocios de idolatría. Hermanos, eso nos hace pensar, ¿verdad? A nosotros, que en la medida que las personas aceptan a Cristo como Señor y Salvador, el mundo, el sistema que se opone a Dios, tiene pérdida. El hombre que hurtaba los retrovisores, la goma, la batería, que conoció a Cristo como Señor y Salvador, dejó de robar. El hombre que extorsionaba, que se robaba la luz y otras cosas más, al conocer a Cristo, ¿sabe qué? Dejó de hacer eso. Y nosotros podemos ver entonces que evidentemente cuando alguien acepta a Cristo, es una pérdida para el sistema que se opone a Dios. Pero también lo que está pasando aquí también presenta que el mundo, el sistema, no se queda contemplando únicamente la pérdida como tal, sino que también hay un cambio de estrategia o una acción que van a llevar a cabo para impedir que sus negocios se vean afectados como está sucediendo.
En este caso particular, estas personas se ponen de acuerdo, evalúan lo que está haciendo el apóstol Pablo específicamente y cómo está haciendo mermar sus ganancias. Y dice el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Es decir, no solamente se ve afectado lo que estamos nosotros haciendo, sino que también ellos presentan otra consecuencia que puede existir de la predicación de la predicación del evangelio, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando hablamos entonces de aproximadamente 30 provincias, ¿verdad? Eso era bastante realmente. O ciudades específicamente. Eso era mucho en ese momento. Y ellos están monitoreando y viendo que no solamente hay un efecto en sus finanzas o en sus ingresos, sino que también están visualizando que la proyección que lleva puede también tocar otro aspecto de su cultura, de su idolatría específicamente, el templo. Una cosa es la figura, ¿verdad?, del templo. Diana, el templo era de la diosa Diana, digámoslo así, ubicado en la ciudad de Éfeso. Pero otra cosa es decir, desacreditar lo que ellos hacían primero, templecillo, ¿verdad? Y luego, ellos lo que están mirando es, si ellos siguen con ese ritmo, ¿verdad?, van a afectar entonces el templo, no solamente la representación que ellos hacían, sino que va a afectar también el templo y va a ser desacreditado y posiblemente destruido ese gran templo que ellos tenían. Así que, hermanos, estas personas, si uno observa, están analizando de manera sobria. Ellos están viendo efectos sobre su economía, pero también están mirando un poco más allá. Ellos no están solamente entretenidos diciendo, mira, está bajando la venta, sino que también están diciendo, a futuro puede pasar una tragedia peor para nosotros. Y hay que observar cómo estas personas, sin Dios, cuánta sabiduría tienen, cuánto razonamiento, cuánta planificación y cómo se autoevaluaban y evaluaban los eventos y los acontecimientos. Son de las cosas que uno puede quizás resaltar en ello, cómo planificaron, cómo se pusieron de acuerdo y cómo identificaron las cosas que le estaban afectando. Hermanos, el mundo, el sistema, Satanás, cada vez que ve mermada las personas que están bajo su dominio y su control, no se queda tranquilo. No hay una pasividad en ese sentido de parte de Satanás. Siempre él buscará la forma de mantener al hombre sumido en el pecado o de hacer mermar la obra del Señor. De una o de otra forma, Satanás, el sistema que se opone al mundo, que se opone a Dios, el mundo, el sistema dirigido por Satanás, no se va a quedar con los brazos cruzados. De allí nosotros podemos ver que cuando hay divisiones, hay contienda, hay un conjunto de
acciones que están ocurriendo precisamente para que el gozo que nosotros recibimos al aceptar a Cristo como Señor y Salvador se vea afectado. El testimonio se ve afectado. La proclamación de Cristo se ve afectado. Porque ciertamente el mundo que se opone a Dios no se quedará con los brazos cruzados. Joel iba a decir algo. Uh-huh. Sí. Puede ser beneficio material, con el dinero, con otra cosa. Todo lo que tenga que ver con el pecado, obviamente está opuesto al evangelio. La gente siempre va a tomar represalia y va a tomar una posición. Van a decir, no, por eso como que la gran potencia, todas esas cosas importantes, prefieren decir que la religión es una gracia. Uh-huh. Sí. Debe desaparecer, porque en realidad se opone todo lo que tenga que ver con Dios, se opone a sus intereses, que tienen que ver con corrupción y moralidad. María iba a decir algo. Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Ajá. Claro que sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Así es.
Miren, muestra de la apatía espiritual en la que estamos viviendo, o sea, a nivel mundial, digamos. En un culto realmente a Satanás, abiertamente. Alguien con vestido de rojo, ¿verdad? Con cacho, un gorro con cacho, por ejemplo. Y era insanto, algo así el tema de lo que presentaba. Imagínense eso. Pero en ese mismo evento, ¿verdad? Se premiaron unos artistas cristianos. Entonces uno dice, ¿de qué manera se está testificando realmente? ¿De qué manera el creyente está dando testimonio en el día de hoy? Porque anhelamos lo que el mundo anhela y hacemos lo que el mundo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y por eso tenemos que pensar que cuando la Escritura nos dice que somos la luz del mundo, tenemos que pensar en eso. O sea, ¿de qué manera estamos nosotros siendo luz? ¿Y cómo estamos nosotros siendo sal? Hay acciones pecaminosas que necesariamente deben de ser confrontadas, es cierto. Pero si el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos inquieta, si la palabra de Dios que predicamos, ¿verdad? Y presentamos las cosas como son, como lo dice la palabra de Dios, entonces tenemos que revisar nuestras vidas realmente. ¿Qué tan insensible nos hemos hecho? ¿O cómo ha sido, tenemos insensibilidad ya por el pecado y no practicamos la verdad? Entonces, en ese sentido, ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz y entonces lleva cautiva nuestra mente, nuestro corazón, para no solamente decir que somos cristianos, sino para vivir como cristianos, dando testimonio, predicando de Cristo, pero también pagando el precio de seguir a Cristo. Ramón Pérez. Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Sí, 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 así es. Así es. En esa misma línea de Saúl, ¿verdad? Saúl también usurpó una función que a él no le correspondía. Digamos que dentro de la injusticia en la que nos podemos ver nosotros involucrados o ser víctimas, no nos corresponde a nosotros tomar cierta acción, digámoslo así, sino que en el caso de Saúl, ofrecer sacrificio porque se tardaba Samuel, le dijo, mira, la gente se me está desesperando, hay que ofrecerte sacrificio y él usurpó una función que no le correspondía. Y muchas veces como creyentes tomamos atribuciones que a nosotros no nos corresponden. Somos jueces muchas veces. Juzgamos y condenamos y pagamos como no debemos pagar. Entonces, ciertamente, la vida cristiana es una vida que hay que vivirla, pero vivirla a la luz de la fe, no a la luz del tigueraje o las habilidades callejeras, sino a la luz de la fe y de la palabra de Dios. Sometida a ella, nos va a doler ciertamente, porque tú decir, tengo que pagar esto, cuando tú sabes que hay injusticia, no es fácil. Pero lo mismo sucede con otros pecados, hermano. Dejar cierta práctica pecaminosa, obviamente va a doler. Pero debemos vivir la vida cristiana a la luz de la palabra de Dios. Debemos ir en contra del viejo hombre y del sistema y vivir para Dios. En ese sentido, entonces, lo que hacía el apóstol Pablo causaba pérdida a la idolatría en este caso. Causaba pérdida. Y estas personas no se quedaron tranquilos. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron ¿de qué? De ira. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Hermanos, no se quedaron tranquilos. La ira se apoderó de ellos. Y ustedes han escuchado cómo esa turba, ¿verdad? Muchas veces son provocados. Y han habido situaciones donde a personas, un caso que escuché en una ocasión, unos jóvenes que fueron a enamorarse a un barrio que no era su barrio, danse de cuenta. Y los muchachos del barrio, disgustados con esos jóvenes, vocearon que era un ladrón, eran ladrones. Imagínense la turba cómo arremetió contra esa persona. ¿Y cómo le fue a esos muchachos? La confusión, la persona no indaga, no se detiene a indagar muchas cosas, ¿verdad? Simplemente escucharon que alguien dijo, un ladrón. Y ya de ahí ya ustedes se imaginan qué pasó. Y cuando uno ve los linchamientos y todas las demás cosas que suceden, hermanos, no está obrando allí la justicia, en ningún sentido de la palabra. Son actos barbáricos que como creyentes no podemos nosotros no podemos corresponder a ese tipo de acción. ¿Ustedes se imaginan creyente decir que bueno, uno menos? Un acto de esa naturaleza, un acto barbárico de linchamiento, donde la vida
del ser humano se ve pisoteada en todo el sentido de la palabra. Y es por eso que nosotros debemos orar, ¿verdad? Porque nuestra justicia haga su trabajo. Tener autoridades que desempeñen bien su función y que la corrupción no sea tan galopante como hemos estado acostumbrados a ver en nuestra sociedad, sino que podamos tener una verdadera justicia precisamente para que este tipo de actos no sucedan, no ocurran. Muchas veces la excusa es, estamos cansados ya de llevarlo a que lo metan preso y al ratico lo sueltan. Y cuando no hay justicia y cuando hay corrupción, entonces vemos que este tipo de acciones barbáricas son llevadas a cabo. En este caso, la turba, la confusión, ¿verdad? Alborota a las personas y son llevados al teatro y es como si fuera un coliseo, digamos así. Es un lugar donde caben una gran cantidad de personas. Aproximadamente entre 20 a 25 mil personas cabían en aquel lugar, dice el contexto. Y ustedes se fijan que ellos se llevan a Gallo y Aristarco, macedonios que acompañaban a Pablo. Y aquí nosotros vemos el versículo 30, dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y es interesante, hermanos, ¿verdad? A ver, cómo en esta ocasión la intervención de no dejar a Pablo que salga hacia la multitud que no está razonando es la providencia que Dios utiliza para preservar a este hombre en cierta forma. Hermanos, hay momentos donde las personas no están razonando. Hay momentos y circunstancias donde la persona llena de ira y de confusión, ¿sabe qué? No está pensando debidamente. No está en su cabales, como decimos en buen dominicano. Está fuera de sí. Y a veces, usted querer razonar con ese tipo de personas no es lo más sabio. Lo mejor es quedarse lejos, alejarse lo más que se pueda, hasta que las aguas, ¿verdad?, bajen y sea posible un diálogo de entendimiento. Ante la turba, la gran cantidad de personas que habían, estas personas le impiden al apóstol Pablo salir hacia la multitud. Y este hombre era muy entregado en todo el sentido de la palabra. Nosotros sabemos la entrega que tenía el apóstol Pablo. Él no escatimaba esfuerzo. Él no escatimaba su vida como preciosa en el sentido de ir y proclamar o defender la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, los discípulos, dice el texto, no le dejaron salir. Y qué bueno, hermanos, es contar con personas dentro de nuestro entorno que en un momento puedan ser de bendición a nuestra vida para prevenir. Qué bueno es escuchar el consejo. Ustedes se imaginan el apóstol Pablo lleno quizá de altanería y de altivez y de arrogancia diciendo, yo soy el gran apóstol Pablo, déjenme salir. Miren, yo mando unos pañuelos y unas cosas y la gente se sana. Yo soy el ungido de Jehová aquí. Déjenme salir que ustedes vean cómo yo calmo esto en 2 segundos. Hermanos, no es lo que vemos en el apóstol Pablo. Vemos un hombre que le impidieron salir y simplemente se quedó tranquilo, quieto. Y eso nos hace también a nosotros pensar. Hay momentos cuando lo más adecuado y prudente es precisamente estar quieto. Prevenir. Dice el versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase
en el teatro. No solamente los discípulos se preocuparon por la vida de Pablo, sino ahí está presentando, ¿verdad?, autoridades de Asia. Es decir, personas que ostentaban cierto cargo en la sociedad, ¿verdad?, que conocían la sociedad como era, le mandan un recado a Pablo diciendo, mira, no vaya, no salgas. Versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Imagínense eso. Una turba de personas, hay 2 o 3 que alborotaron, pero la mayoría no sabe por qué está ahí. Yo estoy aquí, sí. Yo quiero que linchen a alguien o le den a alguien. Yo quiero que hagan tal o cual cosa, pero yo no sé por qué. Y es como la Escritura dice, ¿verdad?, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En ese sentido, hermanos, vemos muchas personas y haciendo un grupo de acción, pero no saben ni siquiera por qué la hacen. Hay personas que adoptan modas, señas, lenguaje, un conjunto de simbolismo, se puede decir, sin saber el trasfondo, sin conocer de dónde procede eso. Lo más no sabían por qué se habían reunido. Así está el mundo, hermanos. Esclavo del pecado. Y no se enteran realmente que su vida está camino a una condenación eterna. No se enteran de que su vida está bajo maldición. Las personas, yo a veces me pongo a meditar, hermano, ¿quién le dijo al hombre que disfrutar la vida es tomar mucho alcohol? ¿O tener una vida promiscua? ¿Quién le dijo al hombre que disfrutar la vida es eso? ¿Quién le dijo al hombre que hay que alterar los sentidos para poder disfrutar la vida? ¿Quién le dijo? Porque gran parte de la sociedad, hermanos, vive sumida en estas cosas sin saber que son esclavos. Y dicen que son libres, es lo grande del caso. Yo no voy a estar en una iglesia los domingos. No, déjame en mi libertad. Ellos dicen que son libres. No se enteran que realmente son esclavos. Son el esclavo de la moda, del momento, del qué dirán, de tantas cosas que lo esclavizan. De la apariencia. Esclavo. No se enteran. Dice el versículo 33, sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con las manos, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Y aquí esta persona, con el simple hecho de identificar lo que era judío, fue suficiente para no escucharlo. Hermano, eso se parece mucho cuando las personas saben que somos cristianos, no nos quieren escuchar. Tú puedes tener un momento familiar quizás o estar en un lugar donde hay muchas personas y es como alguien
mencionaba, ¿verdad? Tú dices en un tiempo como este que eres homosexual y todo el mundo te apoya y te aplaude. Y bien hecho, y qué valentía y todo eso. Y tú dices que eres heterosexual o que eres cristiano y te miran raro. Ya no dañó el momento diciendo que es cristiano. Ya no quieren hablar contigo. Ya te ven como alguien mente estrecha, atrasado. Todo estaba bien hasta que llegó un cristiano. Ya viene a dañarlo en el momento, es lo que muchas veces ven. Si es cristiano, en serio, de verdad. Si no es, si lo que es un camaleón, ¿verdad? Lo que va a llegar al grupo y se va a poner igual que ellos. Y este sí es heavy. Este no cae bien. Este cristiano es light. Este no gusta. Pero este es muy radical. Ese nos daña el momento. Y nosotros podemos ver, hermanos, esas implicaciones. Es decir, que por el hecho de simplemente identificarse con un pueblo, ya fue censurado. Cerraron sus oídos y dijeron, grande es Diana de los Efesios. Y el texto nos dice, ¿verdad?, que aproximadamente por 2 horas continuaron ellos pronunciando estas palabras. Cerraron su oído, su mente, su razonamiento, su corazón, todo cerraron, con tal de no escuchar a alguien que se identificó con un pueblo. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos identificamos como creyentes y vamos a predicarle a las personas, tenemos que pensar que así están las personas, con su mente cerrada, con una voz que le dice, no acepte a Cristo como Señor y Salvador, no te vayas a esclavizar aceptando a Cristo. Vive en libertad. Y tú le empiezas a predicar el evangelio. Y esa persona lo que está escuchando es, tú vas a dejar el placer del mundo. Hermanos, en esa circunstancia es que nosotros predicamos el evangelio. Pero tenemos que saber que el evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios que actúa precisamente para traer al hombre al arrepentimiento. Porque por su propia anhelo o deseo, el hombre nunca va a buscar a Dios. Pero tenemos que predicarle el evangelio. Tenemos que vivirlo y tenemos que predicarlo. Dice el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílego ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Si ustedes se fijan, la intervención de este personaje lo que está haciendo es un llamado a la sobriedad. Espérense, hay un conflicto, hay cómo solucionarlo, hay una vía de justicia de cómo resolver este asunto. Deténganse, hay una forma de cómo buscar una solución a esto que no es lo que ustedes están haciendo. Este hombre lo que está llamando a la sobriedad más que nada. Hay un lugar donde se puede tratar este asunto, ya que él lo puede observar como algo personal de Demetrio
y de los demás comerciantes simplemente, y no que involucraba a todo el pueblo. Pero sin embargo, en la confusión habían involucrado a todo el pueblo, y como la mayoría no sabía por qué estaba ahí, pues evidentemente la confusión y el alboroto reinaba. Versículo 39 dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima ¿qué? Asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Este hombre evidentemente fue sumamente sabio de cómo apaciguar lo que está sucediendo, pero también de cómo preservar en cierta forma la tranquilidad del pueblo para que no se vea como una revuelta social lo que está pasando, para que el imperio romano, el emperador romano, no envíe las legiones a este lugar a tranquilizarlo, como quien dice, que era muy común. Donde había procónsul, eran representantes precisamente del imperio en esa zona, pero la idea era que mantuvieran la tranquilidad del pueblo y la aplicación de la justicia. Así que este hombre apela sobre todo al razonamiento y a la vía correcta de cómo tratar los asuntos. Y este también es un principio, hermanos. Cuando nosotros tenemos dificultades en cualquier área de nuestras vidas, hay los medios que Dios ha establecido de cómo tratar esos asuntos. O sea, no es constituirnos en nosotros mismos en jueces. Esa no es la vía. No es usurpar una función que nosotros no tenemos. Es buscar la vía correspondiente. Lo mismo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que si tu hermano peca contra ti, ¿qué debe de hacer? Ve, hermano, primero con él. Reúnete con él a sola, trata el asunto. ¿No te quiere escuchar? Busca 2 o 3 y ve otra vez, hermano, a tratar el asunto. Tampoco. Pues hay una forma de cómo hacerlo. Hay vías correspondientes de cómo tratar las situaciones que se nos presentan. Y esto, hermano, debe de ser una lección para nosotros. Este hombre, que no es identificado como creyente, obviamente, es un hombre que está buscando la vía correspondiente de cómo resolver la situación. ¿Cómo resolvemos nosotros las situaciones que se nos presentan? ¿Vamos nosotros primero a Dios en oración, rogando, suplicando? ¿Vamos donde tenemos que ir luego? ¿Hacemos lo que humanamente podemos hacer y confiamos en la providencia de Dios? ¿O somos de la persona que cierra su corazón, busca hacer justicia por su propia mano, no perdona, odia, aborrece, extorsiona? Ciertamente esa no es la vía correspondiente de la respuesta de alguien que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hay una vía de cómo solucionar las dificultades por las cuales nosotros atravesamos. Cada uno de nosotros tiene un contexto quizás diferente, por lo cual atraviesa diferentes situaciones. Pero hermanos, la manera de cómo nosotros resolverlo se parece mucho para todo. Buscar a Dios en oración, escuchar su palabra, su voz, buscar la vía correspondiente de cómo solucionar nuestras dificultades. Cuando nosotros buscamos atajo o otras vías, solamente vamos a ver complicada la situación que tenemos en el presente. Quiere el Señor, hermanos, que esta enseñanza de esta noche nos lleve también a nosotros a reflexionar
sepamos que Satanás, el sistema del mundo, no está jugando. No se va a quedar tranquilo. Ciertamente cada uno de nosotros quizás lucha con el viejo hombre en diferentes aspectos. Pero sabe que Satanás no se va a quedar tranquilo. Él va a cambiar el método, él va a cambiar la estrategia para que tú caigas en pecado, para que te alejes de la comunión con Dios, para que pierda el gozo de la salvación y para que endurezca tu corazón. Pero hay una vía de cómo nosotros poder tratar con eso. Arrepentirnos, ir a Dios en arrepentimiento y fe y pedirle a Dios que no solamente nos devuelva el gozo de la salvación como hizo David, sino que también podamos ser fortalecidos por Él a través de personas que nos rodean, que quieren lo mejor para nuestras vidas, que nos ayuden a contender. Y de esa manera nosotros podemos estar librando una batalla con las almas que nos presenta Efesios, ¿verdad? Vestirnos de toda la armadura de Dios para estar firme en el día malo. Hermanos, los atajos no son atajos, son precipicios en los cuales vamos a caer en la oscuridad y vamos a perder el gozo. Sigamos siempre el camino que Dios ha trazado para nosotros, confiando en su palabra, confiando en la asistencia del Espíritu Santo y confiando en las personas que Dios utiliza para perfeccionar nuestra vida mientras todavía estamos en esta tierra. Que el Señor nos ayude a vivir para Dios, dando testimonio de la grandeza de Dios, dando testimonio que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.